Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video para el canal. Vamos a explicar tal vez uno de los temas más nuevos, intrigantes, un poco confusos que tiene el inglés, pero al mismo tiempo uno de los más interesantes, ya que utiliza una estructura verbal y un tiempo, una conjugación del verbo que no es tan común en nuestro lenguaje, sobre todo en el español latino, y es el uso de los pasados participios y los tiempos perfectos. Este video va a estar muy específicamente relacionado al pasado participio, no en detalle a los tiempos perfectos. Haremos un video para ello, de tal manera que ustedes puedan comprender todo parte por parte y puedan repasarlo parte por parte. Esta es una clase de gramática y aprendizaje de vocabulario o repaso de vocabulario. Vamos a empezar por comprender qué es un modo, ya que en muchas ocasiones en las academias suelen no explicarnos qué es y siempre como en mis clases tenemos esta duda de cómo saber cuándo hay modos, qué es un modo, pues la respuesta es mucho más sencilla de lo que parece. Dependiendo del tiempo, cada verbo va a tener una conjugación específica, es decir, una forma de escribirse única. Esa forma de escribirse única que hay del verbo, dependiendo de cada tiempo, se llama modo. Es la conjugación del verbo en cada tiempo. Aunque en clases nunca les haya dicho los nombres de los modos porque usualmente no es tan normal, no es tan común y adicionalmente les genera confusiones innecesarias, en estos videos sí utilizo lenguaje técnico de gramática, así que vamos a llamarles modos a cada una de esas conjugaciones que tienen los verbos dependiendo del tiempo. Ejemplo. El modo indicativo es un modo muy amplio, ¿sí? Que está en varios tiempos. Sin embargo, lo simplificamos a través de la explicación del presente simple y el pasado simple. El modo indicativo le corresponde al presente simple. Es la conjugación del verbo en el presente simple. Para que se hagan una idea, es simplemente quitarle ese to que tiene el verbo que nos enseñaban anteriormente y ponerlo dentro de una frase de sujeto verbo complemento en presente simple. Ejemplo, they work at Scotiabank. El verbo work, trabajan, ellos trabajan, es el modo indicativo. Curiosamente en inglés hay una adicional al modo indicativo y es la regla de la S. Es decir, cuando yo digo she speaks great English, estamos diciendo speaks, ella habla. Esa es la conjugación del modo indicativo en presente simple. Para el pasado simple también es el modo indicativo, solamente que, pues para no confundirnos y que la misma conjugación tenga dos tiempos, pues le llamamos modo pasado simple y es algo que es importante. Vamos a parquearlo aquí en este momento y es el hecho de tener verbos regulares e irregulares. Los voy a mencionar más adelante. Este modo lo usamos para el pasado simple, ¿verdad? Regular e irregular. Y son aquellos verbos que terminan en ed cuando son regulares o que hay una lista de verbos irregulares de la cual ya hablamos, que tiene una segunda columna que dice past simple y es en la que encontramos la forma en la que se escriben estos verbos que no siguen la regla de la ed. Ejemplos, they waited for hours. Ahí está el modo indicativo, el pasado simple del tiempo pasado simple, que es waited. Y la conjugación irregular del verbo understand, que sería understood. She understood the topic. Ese lo encontramos nuevamente en la lista de irregulares en la segunda columna. Luego tenemos el modo más famoso del inglés, el gerundio. De este sí hablamos en algún momento y lo mencionamos por nombre, gerundio. Son todos aquellos verbos que terminan en ando, endo en español y en inglés es el famosísimo ing. They are listening to you. Ellos están escuchándote, ¿cierto? O he was driving yesterday, puntos suspensivos. Recuerden que ahí añadiríamos algo en pasado simple para complementar la frase. He was driving yesterday because he was late for work, por ejemplo. Él estaba conduciendo ayer porque iba tarde para el trabajo. Um, Driving y listening serían el modo gerundio. Y luego tenemos a nuestro amigo el pasado participio. Este pasado participio, como pudieron ver anteriormente, el indicativo para el presente simple, el pasado simple para el pasado simple y el gerundio para los tiempos continuos, el pasado participio se utiliza para los tiempos perfectos. Ya los explicaremos más adelante, pero básicamente nos referimos a todos aquellos verbos que, nuevamente, son regulares o irregulares, pero que se tratan de una forma un poco distinta. Los verbos regulares se quedan igual, porque ellos tienen una norma para seguir. Quiere decir que llevan ed. Wait, waited. Work, worked. Receive, received.
love, loved, etcétera, etcétera, etcétera. Los verbos irregulares, por el contrario, dentro de esa lista de verbos irregulares hay una tercera columna, está justo al lado del pasado simple y se llama pasado participio. Ellos actúan de manera errática, no siguen la norma de la ED, por ende, o bien se quedan igual que en en la segunda columna del pasado simple, o bien adquieren una tercera forma de escribirse. Van a volver a cambiar. Eso es totalmente aleatorio. Bien pueden seguir escribiéndose igual que en el pasado simple, que de todas maneras nos llevan la ED, luego son irregulares, o en su defecto tienen una tercera escritura. Ejemplo, el verbo correct, corregir. Past simple sería corrected, past participle sería corrected. Son todos esos verbos hado, oído. ¿Listo? Verbos irregulares. Go es irregular, por ende, el pasado es went y noten cómo el participio tiene una tercera forma de escribirse. Gone. Otros ejemplos. Stayed se queda como stayed, que es quedarse. Irregular. Sing, su pasado sería sang, su participio sería sung. No confundir sung con song. ¿Sí? Es cantado, ¿cierto? El participio versus la palabra song con o, que es canción. Y uno más, work, que quedaría worked, worked en pasado también, participio. Y el verbo to be, que es el verbo irregular más famoso de la historia, was o were es el pasado simple y el participio sería been. Antes de continuar, me gustaría aclarar algo importante y es fundamental recordarlo. Esto es técnico, pero me ha ocurrido en algunas clases y por mi experiencia lo comparto, que puede ocurrir que una persona asuma que los idiomas son iguales, que el español y el inglés, al ambos tener verbos regulares e irregulares, pues van a seguir la misma normativa. Un buen ejemplo sería el verbo querer, desear, que es want, que es regular en inglés, wanted, ¿cierto? Y que su participio, si bien es querido, lleva la norma de ido, el pasado simple es un verbo irregular. Quise. Yo no digo querí, sino digo quise. Luego, es errático el hecho de que en español sean regulares o irregulares y puedan cambiar en inglés. Otro buen ejemplo es el verbo entender, que es totalmente regular en español. Entendí, entendiste, entendimos, entendieron en pasado simple y el participio es entendido. Luego es regular, pero en inglés es irregular. Understand, understands o understood sería el pasado. Y el pasado participio también es understood. Entonces, lo menciono para aclarar que si bien los verbos en español pueden ser regulares o irregulares, esto no significa que en inglés sean exactamente iguales. Ellos pueden variar. Quiero dejar esa aclaración. Y continuando, vamos a poder ver unas frases que utilizan los diferentes tiempos en los cuales están conjugados los verbos según el modo. El indicativo, el pasado simple, el gerundio y el participio. El indicativo del verbo wake up, despertarse, que es irregular, sería wakes up, porque es con he. He wakes up at 6 o'clock. Él se levanta o él se despierta a las 6 de la mañana. El pasado simple de ese verbo es irregular, sería woke. They woke up very late today. Ellos despertaron muy tarde hoy. El gerundio, he's waking up his kid. Él está despertando a su hijo. He is waking up his kid. Noten cómo en el gerundio la G de gato tiende casi que a desaparecer en pronunciación. Waking up. He is waking up his kid. He is waking up his kid. Y el participio, they have already woken up. El participio sería woken. Woken up. Otro ejemplo, pero con un verbo regular. Study, estudiar. You study a lot, don't you? Tú estudias mucho, ¿no? ¿No es así? Tag question, don't you? Después lo explicaremos. Past simple. He studied a lot for the exam. Él estudió mucho para el examen. For the next exam, para el siguiente examen. He's studying at school right now. En gerundio. Él está estudiando en la escuela en este momento. Ahora mismo. Y el participio, she has studied a lot recently. She has studied a lot recently. Noten cómo hay dos verbos con S. Has y studied. Has termina en S. Studied empieza con S. Los pegamos en pronunciación. A esto le llamamos enlace o linking. Has studied. She has studied a lot recently. Un ejemplo más con begin. The match begins in 1 hour. Indicativo. It began raining heavily. Empezó a llover muy fuerte.
You are beginning to annoy me. Estás empezando a fastidiarme. He has begun without us. Nice. He has begun without us. Nice. Ahora es tu turno. Creemos ejemplos similares para los siguientes verbos. Start, write, investigate. Vamos a dejar un espacio de tiempo para que ustedes puedan pensarlo, pausen el video, organicen sus ideas y luego yo les voy a dar la respuesta. ¿Listo? Continuamos. El verbo start en indicativo sería start o started. Start o starts. El gerundio sería starting. El pasado simple sería started, porque es pasado, es regular. Y el participio sería started. Write sería writes en la tercera persona, ese es el indicativo. El pasado simple es wrote, lo encuentran en la lista de verbos irregulares en pasado simple. El gerundio es writing, escribiendo, y el participio sería written, written. Ahí dependiendo del país donde se pronuncia written, 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 depende de la pronunciación. Investigate. Investigates sería la tercera persona, ahí está el indicativo. El pasado simple sería investigated, que es regular. El gerundio es investigating y el participio sería investigated. Aquí les dejo una lista con algunos verbos irregulares, así ven la lista de irregulares. El indicativo sería bits o bit, dependiendo del caso. Y los participios, que son los que estamos viendo en este momento, son los realmente importantes. Beaten, broken, brought, come, done, eaten, found, flound, forgot o forgotten. Dependiendo del caso, esto puede pasar mucho. Lo mismo pasa aquí con got o gotten. Dependiendo del británico o del americano, usarán forgot en participio, tal como en el pasado simple, o forgotten en el pasado participio, dependiendo del país. Y así sucesivamente. Esta sería la explicación de los pasados participios. Se conectan mucho con el tiempo al que pertenecen. Para que puedan entender cómo funcionan, voy a hacer un video nuevo con el presente perfecto, que es el primero de los tiempos perfectos, y allí voy a explicar en detalle cómo utilizar estos verbos participios dentro del tiempo presente perfecto. Por ahora les agradezco su atención. Espero tengan un excelente resto de día y nos vemos en un nuevo video. Hasta luego.